Unas 100 personas aproximadamente, quienes se encontraban en plena celebración del Vía Crucis, fueron embestidas por Mariano Chávez Santa Cruz, un hombre de 58 años que estaba al mando de un vehículo en estado etílico. A causa del impacto terminaron falleciendo 2 personas. El primer fallecido en el percance fue el adolescente Adilio Rubén Mendoza Dávalos, de 16 años. El segundo fallecido fue identificado como Luis Fernando González Florentín, de 20 años, quien primeramente quedó internado en el hospital de la zona, pero luego fue trasladado hasta la capital, llegando ya sin signos de vida. Se le practicó la prueba del coté al señor, arrojando positivo, 858 miligramos de alcohol en la sangre. Eso es altísimo. Es muy alto, es muy elevado. Ya se considera hecho punirlo ante la fiscalía. Por su parte, el fiscal del caso comentó que el imprudente conductor ya fue imputado y se encuentra a disposición del Ministerio Público. Ya está imputado, ¿y a qué se expone? ¿A qué pena se expone? Y bueno, nuestro marco penal es muy exiguo, Carlos. Es hasta 5 años en caso de homicidio culposo, y por la exposición al peligro del tránsito terrestre solamente hasta 2 años o multa, dicen nuestras leyes. Acá pues no existe la pena acumulativa como política criminal, o sea, da igual matar a 5 o 6 y tu marco penal nunca puede exceder a eso, ¿eh? Tras lo ocurrido, el conductor fue sacado a golpes de su vehículo hasta que llegaron los policías, quienes lo derivaron hasta la comisaría jurisdiccional.